Hola a todos, vamos a hablar aquí de la transformada de Laplace de una forma un poco más técnica. Mire que la definición comienza con una función que esté definida en cero infinito. Si estamos pensando en funciones que dependan del tiempo y como el tiempo lo tomamos positivo, por eso arrancamos ahí. De tal manera que para cierto valor a, que puede ser cero, esta integral impropia sea convergente. Ella arranca solicitando eso. Note que necesito que la T sea positiva para que esto sea también positivo, este producto que con este menos quede negativo y toda la exponencial sea decreciente. La exponencial es una función que decrece muy rápidamente, entonces eso le da un poco de chance a que eso sea convergente, pero la definición ya arranca de que solicitando que sea convergente. Entonces, cuando yo le doy una función u al operador de Laplace, él me da una nueva función que ahora depende de S y es esta integral. ¿Sí? Yo le entrego a U que depende de T y él me transforma en algo que llamamos un moñito de S. Se llama transformada de Laplace de S. Tendremos que ver condiciones necesarias para que esta integral sea convergente. Y claro, va a depender de este término U. Vamos a llamar por ahí una función que sea de orden exponencial, que va a ser más o menos informalmente hablando, una función que no crezca más que una exponencial ordinaria, una exponencial como de este estilo. ¿Sí? Porque habrán funciones que no tienen transformada de Laplace. Bueno, comenzamos con un ejemplo sencillo de la transformada de Laplace usando la definición. Veamos un ejemplo. Supongamos que u de t sea la función e a la at, ¿sí? Una exponencial, digamos con t entre 0 e infinito. Veamos a ver qué pasa cuando yo transformo esta función. Esto es una a. ¿Sí? Entonces, la transformada de Laplace de esta función u de t, o sea, la transformada de Laplace de esta función e a la at, pues por definición sería la integral impropia de 0 a infinito de e a la menos st por la función que tengo acá dentro u, o sea, e a la at. ¿Sí? Tenemos que integrar esto en t. Como recordará esto, por definición, esta cosa es un límite. ¿Sí? Las integrales impropias se definen como límites. Le dejo el enlace a la teoría de integrales impropias por si no la recuerda. Y aquí podemos factorizar para verlo así, t por a menos s de t. ¿Sí? Recuerde que bases iguales se suman sus exponentes y saqué factor común t. Ahí está. Esto es una integral sencilla de resolver. Si la antigüedad de esta cosa pues es la misma exponencial, divido este coeficiente acá. Y esto tendremos que evaluarlo entre 0 y b. Así que esto nos queda lim de b que va a infinito de a la b por a menos s sobre a menos s menos toda esta función evaluada cuando t sea 0. Cuando t sea 0, pues esto es 1 y nos da esta cantidad. Por favor, observe que uno aquí ya comienza a darse cuenta por qué necesita esta condición que está aquí en la definición y que yo di más o menos en la introducción. Mire, yo necesito que este límite exista. Este límite se puede ir a infinito. Este límite existe si solo si este coeficiente que está aquí, esto se está yendo para infinito positivo. Así que necesito que esta cantidad a menos s sea negativa.
porque si esto es negativo, entonces la exponencial va a ser decreciente y se va a ir a cero. Pero esto es equivalente a decir que S es mayor que A, que es lo mismo que dice aquí. Entonces, si esto pasa, claro, la integral le da convergente y pues esto se va para cero y te queda este pedazo que lo puedes ver como S menos A. Entonces, conclusión, la transformada de Laplace, la transformada de Laplace de E a la AT en S me da esta otra función en S siempre y cuando el S sea mayor que A. Esta es la condición aquí. Vamos con este ejemplo. Una función que no tiene transformada de Laplace. Este es un ejemplo que obligatoriamente hay que ver. Es la función e a la t al cuadrado. Obviamente habrán otras, pero esta función me va a motivar algo especial que va a ser una definición más adelante. Entonces, compare esta función con esta. Esta es una exponencial también, pero esta es una exponencial, digamos, que crece mucho más rápido que esta. Esta es una exponencial, el exponente es lineal, aquí el exponente es cuadrático. Esta no tiene transformada de Laplace, como vamos a ver a continuación, pero esta sí. ¿Sí? Claro, cuando yo puse ese término acá, hace que esto sea convergente. Este pedazo es convergente. Pero cuando yo coloque esto aquí, este no alcanza a dominar este de forma que la integral sea convergente. Entonces, por eso nosotros vamos a hablar de que una función tiene transformada de Laplace si tiene orden exponencial, y ya dije que informalmente hablando es si ella no se pasa a una exponencial normalita, a una de este estilo. Si no le gana a una de esas, tiene transformada de Laplace. Esta le gana y por eso no la tiene. Veámoslo. La transformada de e a la t cuadrado. Entonces, por definición, esto es la integral de 0 a infinito de e a la menos st por la función u. Entonces, posiblemente de aquí usted no lo vea directo, pero usted puede completar cuadrados y ver esto de esta forma. Recuerde que bases iguales sumo los exponentes y allá arriba es que voy a completar cuadrados. Entonces yo lo puedo ver así. Eso lo puedo ver de esta manera. Ahora, esto no corre en la integral porque el contador de la integral esté, entonces lo puedo tirar o sacar como una constante. Y ya de aquí todos podemos ver que esta cosa es divergente. Entonces, ¿por qué? Bueno, lo primero es que note que esta función no tiene antiderivada, aunque eso no, en principio no es el problema. Esta función así no tiene antiderivada, pero si la integral fuera convergente, pues ya la función, la transformada de esa función no está en términos de funciones elementales, entonces no habría en principio problema, simplemente la transformada de Laplace queda definida por medio de la integral. El lío no es ese, el lío es que esta integral que está aquí, esta función que está acá, es creciente, mire que la tengo algo al cuadrado, está positivo, así que esta cosa es creciente y luego esta cosa no converge. No converge o simplemente diverge. Y como diverge, pues la función que yo coloqué acá, e a la t al cuadrado, no tiene transformada de Laplace. Aquí está el teorema y he colocado la definición adentro del teorema como para abreviar. ¿Sí? Bueno, lo primero es, supongamos que U es continua a trozos, ¿sí? Es decir, puede tener cortes. Para verlo de continuo a trozos, usted puede pensar que este intervalo infinito se puede cortar en varios intervalitos en los cuales U es continua en cada uno de ellos.
Eso es ser continuo a trozos. Ahora me piden que use de orden exponencial, que lo quise poner ahí mismo para no alargar. Ser de orden exponencial es que existan constantes tales que el crecimiento de un no se pase una exponencial de este estilo, si no sea más grande que esa. Por eso esta obviamente se pasa el crecimiento de una exponencial aquí lineal. Entonces, esta no tiene orden exponencial. Algunos libros llaman a una función que satisface esto tener orden exponencial c, donde c es este numerito que he colocado acá. Entonces dice, si la función satisface esto, pues la transformada de Laplace existe. Ahí me está dando una condición para la existencia de la transformada de Laplace. Vamos con las propiedades y más ejemplos. Aquí tengo las principales propiedades que utilizaremos de momento. Mire que la propiedad 1 me dice que es lineal, era de esperarse porque he definido la transformada de Laplace como una integral y la integral es lineal. ¿Sí? La integral separa sumas de funciones. Entonces, usted puede separar la transformada de una suma y sacar las constantes. Eso es lo que dice ahí. La propiedad 2, que es la propiedad de traslación, le dice, si usted tiene una función exponencial multiplicada por cierta función u y usted quiere transformar eso, entonces transforme la función u, pero ahora evalúela en s menos c. Ya no la va a evaluar en s, sino en s menos c. Digamos que aquí a la izquierda debe colocar una s. Entonces ya no la evalúa en s, sino en s menos c. Traslación y truncamiento. Si usted tiene una función u que tiene este corrimiento multiplicado por la función h que tiene el mismo corrimiento, tiene que ser exactamente el mismo. Donde quién es h es esta función de salto que tengo acá. Entonces, si quiere transformar eso, pues esto le da la función exponencial con este c por la transformada de u. Bien. Y aquí tengo la transformada de la derivada, que digamos es la propiedad por la cual voy a poder resolver problemas de valor inicial metiendo todas las condiciones ahí. Si toda la información se va de una sola. Mire que tengo la transformada de una derivada de orden n. Entonces esto va a ser s a la n por la transformada u menos s a la n menos 1. Aquí comienzo a disminuir el grado y aquí aparece la función u evaluada en 0. Aquí aparecería s a la n menos 2 por la primera derivada evaluada en 0. Menos, menos, menos. Voy bajando los grados en s y voy subiendo el orden en las derivadas. Esto es derivada de n menos 1 evaluada en s. Entonces, por eso es útil para resolver problemas de valor inicial. La derivada de la transformada. Entonces, si tengo la transformada de t a la n por la función u, esto va a ser la derivada de la transformada de la función u multiplicada por este factor. Bien. Bueno, vamos a hacer unos ejemplos sencillos utilizando estas propiedades y utilizando la transformada de unas funciones básicas como la que yo ya saqué, la transformada de la exponencial. Hay otras básicas como la transformada de t a la n, la transformada de coseno de seno. Todas se pueden hacer por la definición, pero la idea ahorita no es ir haciendo por la definición, sino utilizar propiedades y utilizar esas básicas para resolver otras transformadas de Laplace un poquito menos sencillas. Vamos con eso. Aquí tengo una tabla de fórmulas básicas. Todas estas las puedes demostrar cómo se hizo esta, o sea, usando la definición. Le queda como ejercicio al espectador transformarlas, ¿sí? La transformada de esta función es esta, la transformada de esta es esta, y así. De hecho, me voy a adelantar un poquito, pero esto mismo me da una tabla mínima de transformada inversa, porque la transformada inversa va a ser encontrar una función tal que cuando yo la transforme me dé lo que yo quiera. Si yo tuviera una expresión de este estilo y quisiera ver quién se transforma en ella, pues sería esta. El mismo análisis para eso. Tengo una función de este estilo, quiero calcular la transformada inversa, o sea, quiero preguntarme qué función cuando la transforme me da esto. Así que esta tablita de fórmulas sencillas
me puede servir ahí en ambos sentidos. Bien, vamos a hacer este ejemplo con todos los detalles y por ser el primer ejemplo lo voy a hacer súper fácil, súper molido. Note que aquí tengo la transformada de varias funciones adentro. Por linealidad, yo puedo separar la transformada de cada una de ellas y sacar las constantes. Así que este 6 es una constante, lo puedo ver aquí, y este verlo acá. Menos la transformada de t cuadrado más 2, que es una constante, la transformada de t menos la transformada de 8. Que por cierto, esa transformada de 8 la puedo ver como, note que 8 usted lo puede ver como 8 por t a la 0 para utilizar esta formulita. Bueno, entonces aquí en la primera línea utilicé la linealidad que me decía que yo puedo separar. Vamos con esta. Esta la voy a sacar de aquí. Tengo la transformada de una exponencial. Voy a usar esta fórmula con a igual a menos 3. Así que nos quedaría 6 por 1 sobre s menos 3. Para este voy a usar esta fórmula que tengo acá. Con n igual a 2. Entonces esto nos daría 2 factorial sobre s a la 2 más 1. Más 2. Utilizo otra vez esta fórmula, ahora con n igual a 1, entonces por 1 factorial s a la 1 más 1. Menos 8, que es una constante, y voy a utilizar, a ver, ese 8 como t a la 0. Entonces, otra vez utilizo esta fórmula. 0 factorial sobre s a la 0 más 1. Note que cada uno de estos tiene restricciones. Cada vez que yo los utilizo, aquí van saliendo varias restricciones. Cuando use esto, necesito que el s sea mayor que menos 3. O sea, s fuera mayor que a, me dio la restricción para este. Pero a al menos 3 ahí. Cuando utilizo estos, necesito que S sea mayor que 0, todos estos. Como necesito que todo se cumpla a la vez, pues los que son mayores que menos 3 y mayores que 0 a la vez serían los mayores que 0. Es decir, esta incluye esto e incluye esto, las dos a la vez. Así que finalmente me queda 2 factoriales 2 0 factorial es 1 y esta sería la transformada que estábamos buscando con esta restricción que tengo acá. Voy a tratar de ir un poco más rápido para cortar el tiempo. Entonces, voy a utilizar esta propiedad que me dice la transformada de una exponencial por una función u, es la transformada de u evaluada en s menos a, corrida con este a. Entonces, la voy a usar con a igual a 3. Así que esto me quedaría transformada de este pedazo, sería la transformada de seno corrido en s menos 3. Menos, este ya lo va a transformar de 1, la transformada de t a la 3 la saco por aquí, me daría 3 factorial sobre s a la 4. Más la transformada de la exponencial con a igual a 1. Entonces me quedaría así. Y aquí tengo ya dos restricciones que he utilizado. Cuando utilizo esta necesito que s sea mayor que 3. Cuando utilizo esta necesito que s sea mayor que 0. Y aquí s mayor que 1. Note que la que gana de las 3 pues es esta. Como necesito las 3, entonces me voy a quedar con esto. Bien, la transformada de seno la tengo acá. Voy a usar esta fórmula con a igual a 2, que es este 2 que está aquí.
Entonces, si utilizo a igual a 2, me quedaría 2 sobre s cuadrado más 2 al cuadrado que me da 4. Y esto lo voy a reemplazar, voy a cambiar esas s por un s menos 3. 3 factorial pues es 6. Y cuando cambio aquí, entonces finalmente obtengo que esto sería s menos 3 al cuadrado más 4 menos 6 sobre s a la 4 más 1 sobre s menos 1. Y la restricción nos quedó que s fuera mayor que 3. Para esta transformada voy a utilizar esta propiedad que era la derivada de la transformada con n igual a 1, porque aquí aparece t a la 1, y con u como la función seno de 5t. ¿Listo? Entonces, ¿esto qué sería? Menos 1 elevado a la 1, ¿sí? Menos 1 a la 1 por la derivada de orden 1, que no debería poner ese unito, pero quiero ser muy específico, de la transformada del u, y el u es el seno de 5t. Así que esto que vendría siendo negativo, la derivada de la transformada de seno de 5t que la tengo acá. Ojo, esto es una s y esto es un 5/25. Entonces hay que derivar esta expresión, la derivada de esta fracción, entonces sería el denominador al cuadrado, ¿verdad? Y aquí menos la derivada de esto por 5. La derivada de esto me da 2s por 5, 10s. Cuando utilizo el menos de afuera, entonces finalmente me queda 10s, s cuadrado más 25 al cuadrado. ¿Y qué utilicé? Utilicé que s sea mayor que 5. ¿Dónde lo utilicé? Aquí. La transformada de esto es esto siempre que s sea mayor que a. A era 5. Entonces s debe ser mayor que 5. Este ejemplo, recuerde que todo esto lo que estamos haciendo es aprender a utilizar el operador de Laplace. Luego tendremos que aprender a utilizar el operador inverso de Laplace para ahí sí darle un uso específico a lo que nos compete, que son las ecuaciones diferenciales. Entonces, la transformada de voy a utilizar estas dos propiedades con t igual a 1, con n igual a 1 acá. Comencemos usando la traslación. Entonces, voy a usar esta con u igual a t por coseno y la exponencial con el a igual a 2. Así que esto vendría siendo t coseno de 6t evaluado en s menos 2. Entonces allí utilicé ese truncamiento, esa traslación, y ya necesito que s sea mayor que 2 porque utilicé esa propiedad. Para resolver esta voy a utilizar esta. Mire que tengo la transformada de t por otra función. Voy a usarlo con n igual a 1. ¿Y eso qué era? Era negativo de la derivada por la derivada de la transformada de la función u, que en este caso sería coseno de 6t. Derivo aquí y luego cambio la s por s menos 2. Entonces no se me vaya a perder, por favor, de aquí a aquí utilicé esta propiedad con u igual a t por coseno de 6t y con a igual a 2. De aquí a aquí utilicé esta propiedad con n igual a 1 y u es coseno de 6t en este caso. Entonces, negativo. La derivada del coseno la tenemos acá. Dice que es s cuadrado más 36. Luego cambiamos aquí.
Entonces, esta derivada sería este denominador al cuadrado. La derivada de esto, que es 1 por el denominador, sin derivar, menos este por la derivada de abajo, que es 2s, que multiplico con este me queda 2s cuadrado. Note que este s cuadrado menos 2s cuadrado son 2, pues me daría menos s cuadrado, negativo menos s cuadrado. Con el menos de acá lo voy a volver positivo. Y este menos también afecta a este 36. Pero todo esto tenemos que reemplazarlo por s menos 2. Así que finalmente cambio las s a s menos 2. Allí donde está la s, pongo s menos 2. Y llegamos a esto. Y esa sería la derivada en definitiva, perdón, la derivada no, la transformada en definitiva de esa función. Voy a hacer un comentario para el futuro. Luego nos interesa la transformada inversa. En este ejemplo y en el ejemplo anterior nos aparecieron unos cuadrados en el denominador. Usualmente cuando aparecen esos cuadrados me está diciendo que eso viene de la derivada de algo. O sea que en su momento voy a utilizar esa propiedad de la derivada para ver la expresión como la derivada de alguien más y luego poder aplicar transformada inversa. Todo esto va a ser más claro con unos ejemplos que vamos a ver adelante, pero aquí ya lo pillo que esto es la derivada de este término y pues este viene de la transformada de otro a su vez. Eso es todo por este video.